Miranda. Sí, ayer hubo sesión en la Cámara de Diputados, Mario. Creo que lo más importante y aparte destacable realmente lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados porque, hubo un importante consenso en los diferentes bloques para aprobar el proyecto de ley de modificación del Código de Procedimientos Criminales de la provincia de San Luis. Es un proyecto que había enviado al Poder Ejecutivo, por eso digo que es destacable, porque no es una actitud común la del oficialismo, de hacerle modificaciones a un texto que viene del Poder Ejecutivo. Digamos que no es, no sé, yo hace muchos años que no lo veo esto, así que por eso digo que es destacable. Aparte porque se hicieron modificaciones a este Código de Procedimientos Criminales, en realidad son la modificación de 2 artículos del Código de Procedimientos. Se tomó en cuenta los aportes que hizo el Colegio de Magistrados de Villa Mercedes, algunos abogados funcionarios judiciales de allá de Mercedes y también de San Luis. Bueno, se tomó ese aporte y se hizo la modificación tal cual la propuesta que hizo el Colegio de Magistrados, un poco porque ellos decían que no... Trato de explicarlo con términos comunes, Mario, no de lo que... No porque técnico. es muy técnica la cuestión. Ajá. Pero ellos lo que le plantearon a los legisladores que era como una obligación que tenía el juez, que cuando alguien viole la orden de restricción, la prohibición de acercamiento, debían detenerlo, debían dictarle la prisión preventiva, debían detenerlo o no escarcelarlo, no permitirle que digamos que no sea algo que lo favorezca, sino que lo deje en la cárcel en el caso que tengan que decir una escarcelación, ¿está bien? Entonces ellos decían que esta orden, que queda como una orden en el Código de Procedimientos, violaba el principio o el constitucional de que todos somos inocentes, ¿está bien? Que esto iba a ser cuestionado luego en las causas en donde el juez lo aplicara y que ya había jurisprudencia a nivel nacional y de la Corte Suprema, por lo tanto se modificó esa palabra que el juez deberá. Entonces no quedó como un imperativo y queda a arbitrio del juez a tenerlo en cuenta cuando se trate de la peligrosidad, teniendo en cuenta la peligrosidad de que el agresor realmente haya tenido otras actitudes, haya violado en reiteradas oportunidades la orden de restricción. Bueno, digamos que va a tener otras cuestiones que ponderar el juez para dictarle la prisión preventiva porque viole la orden de restricción, ¿está bien? Entonces, esto fue el espíritu, entiendo yo, de lo que se modificó en el texto, y se hicieron 2 modificaciones más vinculadas a la ley de violencia familiar, que ya lo vamos a escuchar al diputado que la explica, y con respecto, se permite ya en el Código de Procedimiento la utilización de sistemas electrónicos de seguimiento de personas o de control de la libertad de las personas, como son las pulseras o las canilleras electrónicas. Esas fueron las 3 modificaciones que se hicieron. Hubo, como te digo, bastante consenso. Hablaron varios legisladores, muchos celebraron el tratamiento que estuvo el proyecto de ley, porque realmente, hay que destacarlo que, como les digo, hubo consenso y se aceptaron propuestas y modificaciones al texto de la ley, pero no hubo mayor debate. Esto ya venía, digamos, consensuado de las 2 comisiones. Así que vamos a escuchar la palabra del diputado Luis Martínez, que es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que nos explica entonces esta modificación que se le va a hacer al Código de Procedimiento una vez que lo apruebe, por supuesto, el Senado. Hay una situación dada que nos preocupa a todos y que tiene que ver con la sistemática violación fundamentalmente a las órdenes de restricción. La orden de restricción es una disposición del juez donde le dice a una persona que no se acerca a determinada metraje o distancia de otra. Es una medida protectora. Lo que estaba sucediendo, y esto es un parámetro nacional y también provincial, es que 6 o 7 de cada 10 de esas órdenes de restricción son violadas. Muchas veces son violadas por una mera casualidad, por alguna circunstancia atendible, pero la mayoría de las veces esa violación constituye un nuevo acercamiento, una nueva violencia contra la víctima de violencia familiar o de género. La idea originaria del proyecto era entregar una herramienta más en el marco de lo procesal para eventualmente arrestar, encarcelar y hasta dictar prisión preventiva en contexto de violación de las órdenes de restricción. Esto generó un debate técnico, jurídico, que no tenía que ver con el sentido que tenía la ley, sino que tenía que ver precisamente con que había que mejorar la redacción de tal manera de permitir
que los jueces tengan una herramienta sin entrar en una sombra de pérdida de derechos constitucionales. Trabajamos en ese sentido, tuvimos un montón de reuniones, empezando por las víctimas de violencia familiar, los organismos que las representan y también con el mundo de lo jurídico. Estamos hablando en particular de jueces, magistrados y personal técnico que nos ofreció también su mirada. Y sobre esa base permitimos la redacción de una modificación al Código Procesal que establece una presunción de peligrosidad, por supuesto que admite prueba en contrario, pero que le da al juez la posibilidad de enmarcarla dentro de los principios por los cuales podría dictar una prisión preventiva. Porque ahora entendemos que aquel que viola la orden de restricción lo hace con el propósito de entorpecer una investigación, en muchos casos lo hace con la idea de decirle a la propia víctima que retire la denuncia. Entonces todo esto constituye un marco de presunción que el juez tendrá para merituar y eventualmente dictar una prisión preventiva. Digamos que se quite esa obligatoriedad que planteaban los jueces, porque había unos términos que se usaban en el proyecto como que quedaba obligado el juez a detener a la persona. Sí, y te diría más, este proyecto, aún sacando el término obligatorio o no, porque en realidad no era así, dentro de las facultades que disponía el juez o dentro de las circunstancias por las cuales se podía proceder a la detención de la persona y en particular negar la excarcelación o exhibición de prisión, siempre en los códigos procesales está prevista la interpretación del juez de las circunstancias, con lo cual nunca era obligatorio. De todas maneras, frente a la cuestión interpretativa que estaban ofreciendo el mundo de lo jurídico, decidimos entre todos encontrar un texto que no ofrezca dudas, que no altere el sentido de la protección que queremos darle a las víctimas de violencia familiar y de género y que, sin embargo, satisfaga también los requisitos técnicos o jurídicos que tenía la ley. Bueno, esto es lo que decía entonces el diputado Luis Martínez con respecto a esta modificación que se le hicieron a los dos artículos del Código de Procedimientos Criminales y cuál es el sentido, digamos, que se le quiso dar con estos aportes que hizo el Colegio de Magistrados. Y bueno, también nos explica el diputado Luis Martínez los dos artículos que se le incorporaron a este proyecto de ley que modifica también el Código y la Ley de Violencia Familiar. Esto nos explicaba. Y lo que agregamos por último fue algo que me parecía muy importante, que tiene que ver que con estas charlas que teníamos, sobre todo con víctimas de violencia familiar y también con jueces, magistrados, es que las audiencias en muchos casos eran tomadas en conjunto, víctima y victimario. Y las mujeres nos decían sistemáticamente, yo no me animé a hablar. Cuando yo tengo al victimario enfrente es muy difícil expresarse y contar lo que está pasando. Entonces, si bien era una facultad del juez en la ley de violencia familiar tomarlas o no en conjunto, lo que hemos hecho es precisamente mejorar la redacción para que sea un principio determinante. Primero, que la audiencia la tome un juez, no te mande un empleado, que la audiencia la tome un juez. Y que además advierta en las circunstancias que es preferible que la audiencia la tome por separado. Ese es un principio también que hemos agregado en la ley de violencia familiar y le hemos agregado además el tema de los dispositivos electrónicos. La tecnología ha avanzado mucho, hay muchas provincias que lo están aplicando, llamadas pulseras o tobilleras de seguimiento de personas, que es una herramienta fundamental, pero si nuestra legislación vigente no lo prevé como alternativa, no lo vamos a poder aplicar nunca. Entonces, para los que están con una orden de restricción, ¿ellos llevarían la tobillera electrónica? Hay que terminar de resolver también esto, hay un criterio de razonabilidad, en qué circunstancias vos lo colocás. Hasta el momento nosotros tenemos lo que llamamos el botón antipánico, es una mujer que frente a una circunstancia activa una alerta. La idea de estos dispositivos es poder lograr que el victimario eventualmente utilice esa pulsera para que la tecnología nos permita advertir y hacer las alertas de cuando esas dos personas se están por encontrar. Por supuesto, casos restrictivos donde razonablemente el juez ha entendido o dictado una orden de que tal persona no debe acercarse a otra. No es la generalidad de los casos, pero frente a la posibilidad de aplicarlo no teníamos en el conjunto normativo la posibilidad de hacerlo. Entonces lo incluimos en la ley de violencia familiar ya como una alternativa para que en el futuro inmediato, cuando esto se pueda aplicar, esté previsto en una norma. Bueno, esto es lo que nos decía entonces el diputado Luis Martínez, nos explicaba en realidad cuáles son, cómo quedó el texto de este proyecto de ley que, como te digo, tuvo apoyo de todos los sectores, de todos
bloques de la Cámara de Diputados y ahora pasó a senadores para su tratamiento. Vamos a ver qué pasa, si prospera. Entiendo que sí. Bueno, teniendo el consenso de todos los bloques, entiendo que en el Senado también lo van a tratar rápidamente. Así que, bueno, habrá que esperar las próximas semanas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Verónica Miranda. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y a la música.